Hola, sean bienvenidos a un nuevo tutorial en Nancy a Crochet. Antes de comenzar te dejo mis redes sociales para que me sigas. También les invito a visitar mi canal Tejiendo con Nancy. También les invito a que suscribirse, dejarme una manito arriba, un comentario y compartir. Ahora sí, vamos a comenzar el paso a paso de este precioso bohito. Mire qué lindo, lo podemos hacer reciclando. Mire, con los aritos que sacamos de las botellas de refresco cuando usted abre, destapa sus refrescos, sus bebidas, jugo. Aquí conseguimos en la parte de abajo de la botella este arito. Con eso lo vamos a tejer. Vamos a comenzar. Entonces, mire, vamos a utilizar un gancho de tejer número 2. Mi hilo es de 1 milímetro de algodón mercerizado y esto es el arito. Aquí nosotros vamos a poner nuestro hilo y vamos a comenzar a tejer medio punto. Aquí hacemos nuestro puntico de seguridad y comenzamos a hacer medios puntos en todo el contorno y esto hasta llenarlo. Lo vamos a llenar, depende el que usted tenga. Este, mire, es el que utilizamos de las botellas de agua mineral. Bueno, yo voy a llenar aquí 48 medios puntos. Ahora que ya yo tenga esos 48, regreso. Aquí ya, mire, ya yo lo tengo ya lleno, mis 48 puntos. Hago 1, 2 y 3. En ese mismo punto yo voy a entrar haciendo puntos altos. Aquí ya yo hago 1 y 2 cadenas. Entro en ese mismo punto y hago en ese mismo otros 2 puntos altos. Así. Aquí hago mi otro punto alto, saco lazada y cierro. Aquí hago lazada y cuento 1, 2, 3 y 4. En la cuarta repito otra vez 2 medios punto 1 y 2 cadenas y vuelvo y entro ahí mismo y voy contando 4 y voy haciendo estas maripositas así en todo el contorno. Ahora que ya yo las tenga llenas, regreso. Aquí ya yo llego y mire, cierro con un puntico deslizado. Aquí yo me voy a deslizar hasta llegar al medio. Así, 1 y 2. Y aquí voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Hago lazada, entro y hago 1 y 2 puntos altos. Ya la cadena me está contando como mi primer punto alto. O sea que tengo 3. Hago 3 cadenas y repito. En ese mismo punto hago 1, 2 y 3. Así. Salto hacia el otro punto y repito otra vez. Un punto alto, 2 y 3. Hago 2 cadenas, 3 cadenas, 1, 2 y 3 y entro en ese mismo punto. Ahora que ya yo lo tenga todo lleno, regreso. Ya aquí ya regreso, mire, deslizo, hago una cadena, corto mi hebra y halo, mire. Aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 maripositas. Así nosotros la tejemos en todo el contorno. Mire cómo nos queda. Así. Si le salen 11, igual. Usted la puede hacer de 11, de 10, de 12, pero que le quede así. Entre más le ponga aquí, más le van a salir. Ahora vamos a hacerle los ojitos. En los ojitos con hilo blanco usted va a hacer un anillo mágico. Así. Y aquí va a ser 1, 2 cadenas, lazada, entra y aquí va a ser medios puntos altos. Medios puntos altos pues cierra completo.
lazada, entra al anillo, cierra completo. 2, lazada, entra y cierra completo. Así vamos a hacer hasta tener 12. Aquí cierro con punto deslizado y hago 2 cadenas y continúo. En ese mismo punto entro y hago medio punto alto. Vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Estamos haciendo aumentos de punto medio alto. Lazada, entro y saco completo. Lazada, entro, agarro hebra y cierro completo. Así vamos haciendo en todo el contorno y terminamos con 24 medios puntos. Aquí ya termino y cierro mi vuelta. Así. Aquí usted va a hacer 2 de esta misma pieza. Una la corta, que ya yo la tengo, y la otra la deja ahí. Cuando ya la tenga, usted va a cerrar, las une y empieza a tejer agarrando las 2 piececitas. Así. Va a ser 1, 2 y 3 y 4. Le hace 4 puntitos y esta hebra la corta. Aquí cortamos esta hebra y le va a quedar así. Ahora aquí ya vamos a comenzar a hacerle con el azul. Vamos a comenzar a tejer. Aquí cuenta usted 1, 2, 3 y en la cuarta cadena, en el cuarto punto, usted entra haciendo un puntito deslizado, hace otra cadena y ahí mismo entra haciendo medios puntos. Hace 1 y 2 y un aumento. Y eso lo hace en todo el contorno hasta llegar aquí. Aquí. Cuando lleguemos aquí, regreso. Aquí ya yo llego, aquí mire, en el centro. Aquí tenemos, entramos en ese punto y hacemos un punto alto sin terminar. Lazada, entro en el que sigue y hago otro punto alto sin terminar. Entro en el mismo medio y hago un punto alto sin terminar. Ya llevo 3. Aquí entro y hago un punto alto sin terminar. 4, lazada, entro y hago un punto alto sin terminar. 5, ahora cierro completo. Hago una cadena, hago lazada y termino aquí con mi medio punto alto. Así deslizo. Y yo voy a deslizar. Aquí yo voy a comenzar ya haciendo un medio punto. Pero yo ese medio punto lo dejo ahí en suspenso. Y voy a comenzar haciéndole las orejitas. Las orejitas usted se las puede hacer del mismo color. Si no, usted se las hace así como yo la estoy haciendo. Aquí nosotros vamos a hacer, hago en entro, hago 1, 2, 3, 4. Si usted desea, la puede hacer un poquito más grandecita. Si no, las deja como la estoy haciendo. 1, 2, 3 y 4 cadenas. En la cadena yo hago un punto deslizado. Y en el que sigue hago un medio punto. Y en el que sigue hago un punto medio alto. Así. Y cuento aquí 2 y me deslizo. Así. Aquí yo hago una cadena y corto mi hebra para luego hacer aquí de este lado mi otra oreja. Aquí. Continúo con el azul. Mire, así. Aquí entro y hago mi medio punto. Esto lo va a repetir del otro lado, mire. Entro y hago medio punto. Entro, medio punto. Entro en la misma punta y hago medio punto,
una cadena y en ese mismo punto entro y hago medio punto. Y voy bajando haciendo medios puntos, medio punto. Este hilito lo vamos perdiendo por dentro. Así. Y usted aquí se va a deslizar haciendo medios puntos, medio punto, medio punto, medio punto, medio punto, hasta llegar aquí. Aquí cuenta 1, 2, 3 y comienza aquí así. 1, 2, 3 y ahí comienza su otra orejita. Ahora que ya yo la tenga colocada, volvemos. Entonces ya mire, ve aquí ya yo llego y en el centro usted lo que hace es que se va a deslizar así hasta llegar aquí en este espacio, hace una cadena y aquí corta su hebra. Todas estas hebras nosotros tenemos que perderlas por dentro. Todo esto lo vamos limpiando. Aquí nunca lo corte enseguida ahí, sino usted la pierde por dentro y después va cortando así, que ya le quede así. Ahora nosotros vamos a hacerle los ojitos. Los ojitos usted los puede hacer de esta manera. Estos ojitos usted hace un anillo mágico con 6 medios puntos y luego lo coloca y le hace este bordadito. Yo lo voy a hacer en esta ocasión como este, que también usted lo puede hacer así si desea. Aquí nosotros vamos a colocar, yo lo voy a hacer en esta ocasión con gris. El negro no se aprecia mucho, pero usted lo puede hacer con el color que usted desee. Aquí usted hace un anillo mágico. O si desea, lo puede hacer también haciendo cadena. Así, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cadenas y entra y desliza. Aquí esto lo vamos a llenar con medios puntos. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 medio puntos. Aquí se desliza y hace 2. De esta misma manera hace 2. Si sus ojitos son más pequeños, te puede hacerlo más pequeño. Si no, lo hace de este tamaño. Así. Esto es lo que le vamos a colocar aquí. Así como tenemos este. Y aquí le puede poner aquí usted unos ojitos movibles. Así. Aquí lo coloca y aquí le pone sus ojitos movibles. Mire, esto lo vamos a coser en todo el contorno. Ya yo tengo mi otro ojito ya aquí y aquí lo vamos a colocar de igual manera. Así. Si usted desea, le puede poner primero un poquito de silicón. Si no, lo cose así. Yo lo voy a coser en todo el contorno. Ahora que ya yo lo tenga cosido, regreso. Entonces, mire, ya aquí ya lo cosí. Usted le va a hacer de igual forma. Aquí entra y le va a hacer sus pestañitas también. Y nada más que usted entra, agarra una hebrita, ala aquí así, vuelve y entra aquí abajo. Saca aquí en el que sigue y entra aquí así y hace su pestañita y aquí usted esta hebra la pierde por dentro así, aquí así y corta su hebra. Aquí nosotros ya vamos a colocarle ahora el piquito. Aquí usted lo pone, mire que lo tiene así, usted lo voltea. Y lo voltea, pone su hilo amarillo o anaranjado, el que tenga así.
Y aquí vamos a entrar agarrando hebra. Así. Y hace 1, 2 y 3 cadenas. Esto lo ala bien. Y aquí hace lazada. Y entra aquí agarrando su puntito. Mire que este es la hebra que teníamos. Aquí va sacando. Lo deja sin terminar. Agarra lazada. Entra en el que sigue. Esto lo golpea así para que lo pueda tejer con más facilidad. Lo deja sin terminar. Lazada y entra en el que sigue. Y ya aquí ya lo hace de esta forma. Aquí. Y lo deja sin terminar. Así. Hace 4 puntos altos sin terminar. Así. Y luego cierra completo. Y hace 1, 2 y 3. Y entra ahí en ese mismo punto. Y se desliza. Así. Aquí corta su hebra, lo corta un poquito larguito para poder cerrar abajo después. Aquí. Cuando ya lo tenga así, usted aprieta bien aquí. Cuando ya lo tenga así, usted hace así. Esta misma hebra la pierde agarrando aquí. Así. Agarra su hebrita, hace un puntico deslizado. No lo deje tan corto. Mire que quedó corto y después nos cuesta para agarrarlo. Y cierra y esto lo perdemos por dentro. Así. Aquí. Este hilo lo volvemos a agarrar por aquí y lo vamos perdiendo por dentro. Ahora vamos a hacerle las patitas. Mire, así, que le quede así. Y ahora vamos a hacerle las patitas. ¿Cómo hacemos las patitas? Vamos a hacer un anillo mágico. Así, y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Entramos en el anillo mágico y deslizamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entramos en el anillo y deslizamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entramos en el anillo y deslizamos. Jalamos hebra y así hacemos las patitas. Que nos quede de esta forma. Aquí esta hebra la cortamos y aquí hacemos un nudo doble y así hacemos las dos. Ya yo tengo la otra. Aquí tenemos las dos. Ahora vamos a colocarle aquí esta parte, miren. Así la vamos a colocar. Aquí lo vamos cosiendo. Yo dejé la hebra que nos quedó del cuerpo y aquí nosotros cerramos así. Y aquí lo vamos a colocar. Así. Nosotros vamos uniendo esta pieza agarrando la hebrita y así lo vamos cosiendo. Ya regreso. Aquí usted le va a poner las paticas. Ahora que ya yo se las coloque, regreso con el resultado final. Bueno, amiga, mire. Mire qué precioso nos quedó nuestro buito, mire. Reciclando con los aritos de refresco. Bueno, yo espero que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.